Bienvenidos sean todos hermanos a la casa del Señor. Les invito a que por favor nos pongamos de pie y abramos nuestra escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Lo leemos todos juntos para la gloria del Eterno. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, lo leemos todos juntos, hermanos. Y dice la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermana Arce, por favor, puede orar por la palabra. Padre misericordioso, una vez más estamos delante de su divina presencia, dándole la honra y la gloria, Señor, en esta mañana, porque nos permite usted estar nuevamente los hermanos aquí reunidos. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, en esta preciosa mañana, y te pedimos, Jesucristo bendito, en el nombre del Padre, que usted ayude a este hermano, que le dé palabras de sabiduría en su corazón para que él pueda dar este mensaje. Así también le pido a este Padre que lo que él nos enseñe o nos diga de la palabra se nos quede, aunque sea un poquito grabado en nuestros corazones. Gracias, Cristo, por la oportunidad que usted nos da de volvernos a ver. Padre omnipotente, en sus manos estamos y en sus manos nos encomendamos. A usted sea la honra eterna, por los siglos y de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Hoy, permítame compartirle un mensaje que lleva por título: Dios nos habla en el desierto. Acabamos de leer una porción que nos habla de la travesía de Israel por el desierto hasta la tierra de Canaán. Un desierto, hermanos, se mira como algo desagradable, como algo difícil para habitar, con temperaturas extremas, de frío de menos 50 grados centígrados y de calor intenso hasta de 50 grados centígrados. Pero hay algo que hace del desierto un lugar importante y muy necesario para la vida del hombre, ya que el desierto guarda el calor que es necesario para la tierra. De los desiertos además se extraen muchos materiales como el oro, la plata, el cobre. También son ricos en yacimientos de petróleo. Los desiertos cubren 1/5 parte de la superficie terrestre y se pueden diferenciar entre desiertos cálidos, desiertos áridos, desiertos fríos y desiertos montañosos. El Antiguo Testamento nombra cuando menos 15 desiertos. Pues bien, la palabra en hebreo para desierto es midbar y se deriva de la raíz hebrea dabar. Dabar significa hablar y palabra. Entonces, el desierto es el lugar donde Dios nos habla. Bendito el nombre del Señor. Uno de los episodios más extraordinarios de la Escritura es aquel que nos narra precisamente el que acabamos de leer, cuando el Señor sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, pasando por el desierto hasta la tierra de Canaán. El desierto en la Biblia es un concepto que va más allá de un significado geográfico. Tiene un rico y profundo significado espiritual. El desierto representa un lugar donde Dios se revela. También es un lugar donde el creyente puede encontrarse con Dios. Un lugar de sequedad, de prueba espiritual
y también de adversidad. El desierto en la Biblia en general representa lugares solos, como dice Deuteronomio 32:10, lugares secos, como dice Oseas 13:5, y lugares inseguros, como dice Lamentaciones 5:9. Así como hay un desierto físico terrenal, también hay un desierto espiritual, y este puede encontrarse aún en el más florido jardín. Verdad número 1, el desierto es necesario después de la esclavitud. El peregrinaje de Israel después de la liberación de Egipto nos recuerda que los desiertos no son cuestión del destino, ni temporadas de mala suerte, de casualidad o de artimañas diabólicas. Ellos pueden ser lugares de transformación que el Eterno usa para nuestro bien. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto y le había prometido el Señor una tierra prometida donde había abundancia de bien y de paz. Pero luego de cruzar milagrosamente el desierto, de pasar por el Mar Rojo en seco, lo que veían en el horizonte no era precisamente ese desierto que el Eterno había prometido, esa tierra prometida, sino que ellos contemplaron sus ojos ese desierto. Aquella nación que inició marchando con esperanza, ahora caminaba con hambre, con fatiga y frustración. Al no ver la señal de la tierra que fluía leche y miel, como dice Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3. Dentro de ellos mismos pensaban, murmuraban, se había equivocado Dios. Ellos decían, nos habrá sacado del desierto, nos habrá sacado de Egipto para matarnos en el desierto. Mas la respuesta es no. El desierto no fue un descuido, ni fue un accidente de Dios para con el pueblo de Israel. Cuando Moisés recordó el éxodo a la generación que sucedía, les dijo, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te trajo durante estos 40 años para humillarte, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de obedecer o no mis mandamientos. El desierto y la ausencia de recursos traerían a la luz lo que había en el corazón de Israel. ¿Cuál era su nivel de confianza y de compromiso para con Dios? El libro de Ezequiel, capítulo 20, versos del 5 al 8, dice que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora era necesario sacar a Egipto de su pueblo. La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con el Creador, con el Todopoderoso. Y esto solo es posible a través del desierto. El desierto es un proceso largo y doloroso que va en contra de nuestra cultura y en contra de nuestro razonamiento, cuando menos por 3 razones. Dice, porque todos buscamos la superación, porque todos queremos evitar el dolor y porque todos queremos una satisfacción inmediata. Un ejemplo, cuando oramos, no tan solo deseamos lo que pedimos, sino que además lo queremos al instante, lo queremos ya. Cada uno de nosotros es llevado al desierto después de ser liberado de la esclavitud del pecado, después de ser liberado de la esclavitud de Egipto. Así como la tierra de Egipto representa nuestra condición natural de muerte espiritual, y los capataces egipcios representan la carne en su control tiránico, con una tendencia de comportamiento hacia el mal. La intervención satánica que pone en movimiento la propia maldad innata del hombre. Muchos de nosotros, si no hubiéramos atravesado ese desierto, no nos hubiéramos entregado a Jesús. Si Dios no usa ese desierto para hablarnos tiernamente, no nos entregaríamos por completo. Fue justamente en ese valle de aflicción y lágrimas donde el Todopoderoso mostró al pueblo de Israel
una puerta de salvación y de esperanza. Lo que el Eterno busca al llevarnos al desierto es que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Dice el Señor, yo te voy a llevar ahí para reconquistarte. Porque en el desierto, hermanos, todas las demás voces se apagan. En el desierto todo el entretenimiento se acaba. En el desierto toda distracción se disipa. En el desierto es el momento en el que está usted y Dios y usted. Y el Eterno dice, te voy a hablar. Dios busca una cosa y se llama entrega total. ¿Y sabes, hermano, cuál es el único lugar para que nosotros hagamos esto? Precisamente es un desierto. Dios dice ahí, se me entregará como hace mucho tiempo. Quizás hemos perdido nuestro primer amor. Quizás ya no hacemos las cosas con todo nuestro corazón para el Señor, como cuando éramos jóvenes o cuando recién habíamos recibido a Jesucristo. Si Dios nos libra de esa esclavitud, Él nos lleva a ese desierto. Quizás algunos de nosotros recordemos aquel momento cuando entregamos nuestra vida al Señor. Quizás estábamos atravesando el peor momento de nuestras vidas. Quizás estábamos al borde del suicidio. Quizás estábamos en una quiebra económica o con el matrimonio destruido. Tal vez algunos otros con una enfermedad incurable. Otros más con problemas de adicciones, drogadicción y alcoholismo. Quizás ya habíamos sentido el gusto por la vida y ahí decidimos entregarnos por completo al Señor. Primera gran verdad, el desierto es necesario después de la esclavitud. La segunda gran verdad, el desierto es necesario para la fiesta espiritual. Nosotros somos llevados al desierto después de ser liberados de la esclavitud del pecado, de ser liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? Para que adoremos al Señor. Es el mejor momento para adorar al Shaddai, al Todopoderoso, a nuestro Elohim, a Yahshua. Porque en ese lugar y en ese preciso momento es donde el Señor precisa que le adoremos. Éxodo 5:1 dice que después que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, le dijeron, Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La pregunta es, ¿dónde era la fiesta? La fiesta era en el desierto. Dijo el Eterno, y como ellos saben que yo soy, van a ir y van a hacer una fiesta. Y me van a hacer una fiesta. Ahora está más claro todo. Dios nos libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto, que representa nuestra condición natural de muerte espiritual. Nos libera de los capataces egipcios, que representan la carne en su control tiránico con tendencia al mal, sobre el comportamiento humano. Así que Faraón representa un usurpador. Un usurpador es aquel que está en contra de que el pueblo de Dios adore a su Señor. Dijo Faraón, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, no para negociar ni para pedirle un favor, fue para exigirle que dejara ir al pueblo del Señor a adorarle en el desierto. Y ese pueblo es su principal invitado. Ese pueblo es el indicado. Y ese pueblo, hermanos, es el que está incapacitado para hacerle una fiesta a su Señor. Bendito el nombre de Jesús, porque estamos en una fiesta espiritual, hermanos. Esta es una santa convocación, una congregación de gente santa, dice el Señor. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Así que, hermanos, solo el pueblo redimido con la sangre del Cordero es el indicado y es el invitado para hacer fiesta en el desierto a su Señor. Solo el pueblo de Dios es el que adora. No hay faraón, no hay diablo, no hay circunstancias que puedan evitar que el pueblo del Señor adore a su Señor en ese desierto. Entonces el Eterno le dijo a Moisés en Éxodo 8:1,
Jehová ha dicho, así deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga fiesta y para que me adore en ese desierto. Un pueblo en la mano de Faraón, hermanos, no puede adorar porque no vive en libertad. Un pueblo en la mano de Faraón está oprimido. Es necesario que el Eterno nos libere, con mano poderosa, para que podamos llegar a entender y en ese preciso momento podamos llegar a olvidar del desierto que estemos atravesando. Y nos vamos a conectar con Dios que abre caminos, así como en el desierto abrió el mar rojo para que su pueblo pasase en seco. Aprender, hermanos, que atravesar por el desierto es el primer paso después de la liberación de nuestra vida de esclavitud al pecado. Hoy en día a la gente se le ha predicado una gracia barata, que el favor de Dios se puede comprar con dinero. Por eso es que en las primeras pruebas, ellos que anhelan un país de maravillas, y cuando ven que les falta algo, que no llega a lo que ellos solicitan, empiezan a murmurar. Su corazón se llena de codicia. Y hablan ahora contra los verdaderos siervos del Altísimo. Dice en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 24. Entonces el pueblo de Dios murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Su corazón se llena de codicia y se hacen ídolos tangibles, algo que puedan ver, algo que puedan palpar, algo que puedan adorar. Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba, se acercaron a Aarón y le dijeron, haznos dioses, porque este varón, Moisés, no sabemos qué le haya acontecido. Y el pueblo de Dios se aparta de la gloria y de la presencia del Señor. Una gran lección, hermanos, del desierto no se sale quejándose ni murmurando. Se sale adorando y alabando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera gran verdad, hermanos, el desierto es necesario después de la esclavitud. Segunda gran verdad, el desierto es necesario para hacer fiesta. Y tercera gran verdad, el desierto es necesario para llegar a la tierra prometida. La Biblia nos habla en Jeremías capítulo 2, versículo 13, algo que nos da una pista del por qué el Señor nos introduce en ese desierto espiritual. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando voluntariamente dejamos la fuente de agua viva, bueno, ¿qué es la fuente de agua viva? Es el agua de manantial que fluye constantemente manteniendo su movilidad, su pureza. Ello le inmuniza de la corrupción por la constante afluencia de oxígeno. Cavamos para nosotros cisternas artificiales cuando en alguna piedra en la tierra se intenta capturar el agua pluvial, que esto es muy común en Oriente. Como no hay manantiales, así es como almacenan el agua. Pero como hay orificios en la parte interna, hace que por ahí se vaya fugando esa agua, por esos agujeros, porque está roto su revestimiento interior y la tierra absorbe lo que penetra en ellas. Espiritualmente significa que el hombre y la mujer busque primeramente satisfacer sus necesidades carnales y después las necesidades espirituales. Lo poco que queda el agua en esas cisternas se pudre, se llena de mal olor, y eso refleja el testimonio en la vida del creyente, en la conducta de su diario vivir, en la relación con Dios y en la relación con los demás. Así como el pueblo de Israel había recibido todas las bendiciones que un pueblo pueda desear y anhelar, pero aún así lo abandonaron. Cuando se rechaza a Dios, el hombre comienza a vivir una vida frustrada, amargada, sin ningún propósito definido.
Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es poco a poco y de manera gradual. Se deja de leer la Biblia, se deja de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar las cosas espirituales, y cuando nos damos cuenta, estamos atravesando y caminando por un penoso y largo desierto. Nadie se escapa de atravesar por un desierto, cuando menos en su vida. No importa cuánto tiempo lleve en el Evangelio, tanto si es nuevo como de muchos años. Puede ser al pastor, al misionero, al obrero, el que se sienta en la última fila, el que nunca falta a los cultos. Moisés menciona 4 cosas como plan de Dios en la vida de Israel. Él quería afligirlos para probarlos, para saber lo que había en su corazón y conocer si habían de obedecer o no sus mandamientos. Entonces el desierto es un lugar que el Eterno usa para transformarnos, y es para nuestro bien. No importa si nuestro desierto se llama desempleo, se llama silencio en la oración, se llama enfermedad, se llama cárcel. Es cierto que de ahí seremos mejores o peores personas. Podemos salir con una madurez espiritual más elevada, ser más sensibles al toque del Espíritu Santo, o por el contrario, podemos salir más amargados, fríos, estériles o cínicos. El desierto es una prueba de la que podemos salir victoriosos o morir en ese desierto, como le pasó a la primera generación, recordemos, de israelitas que murmuraron, hablaron en contra del Señor, y toda esa generación no poseyó la tierra prometida. El Señor los sacó con mano fuerte y poderosa. Les dio maná, les dio codornices, les dio agua, les dio sombra, les dio calor, les dio protección. Sus vestidos nunca se acabaron. Y aún así murmuraron contra los siervos de Dios. Y el Eterno tomó como propia, como suya, esa murmuración. Y toda esa generación simple y llanamente no entraron a disfrutar de la tierra prometida. Y en la Escritura la tierra prometida es sinónimo del paraíso, el seno de Abraham, la gloria del Señor. Una vez, hermanos, que nosotros nos veamos inmersos en ese desierto, dediquémonos exclusivamente a escuchar la voz de Dios, que Él nos habla a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo. Debemos rechazar recuerdos del pasado o inquietudes del futuro. Debemos de ponernos en marcha, porque el desierto no es quietud, es movimiento, hermanos. En el desierto es una peregrinación, aún no hemos llegado a la tierra prometida, estamos en una lucha espiritual. No nos podemos instalar en ese desierto ni tomar comodidad o confort, porque recordemos que nosotros somos forasteros en una tierra extraña, como dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11. Así que el pueblo, hermanos, de Israel atravesó 7, no fue uno, fueron 7 desiertos. Cuando hablamos, hermanos, de los desiertos de la vida, nos referimos a esos momentos duros, dolorosos, trágicos, donde experimentamos el dolor, donde una dolorosa y prolongada enfermedad nos afecta, un accidente, un divorcio, un conflicto familiar, un fraude recibido, una traición, una pérdida del ser amado. Experimentamos la impotencia, el dolor, la incomprensión, la falta de una ayuda oportuna, y empezamos a cuestionar muchas cosas. Hoy en día hay maestros de escuela dominical, superintendentes de diversos departamentos, predicadores en sus púlpitos, misioneros en su campo de acción. A muchos cristianos que son estupendos, hablan un lenguaje en todo con toda la aplicación de la salvación, y son personas estupendas que a cualquiera le gustaría conocer. Mas sin embargo, ellos viven terriblemente cansados, y no son hipócritas. Cuando visitemos alguna de sus iglesias, nos van a dar la mano y nos van a estrechar y nos van a decir que Dios le bendiga por haber pasado por aquí.
Nosotros le ofreceremos una palabra de aliento, un saludo, pero lo que no sabemos es que ese saludo también le herirá. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que ellos saben. ¿Qué es esto? Que el Eterno sabe lo cansados que están, desesperadamente y terriblemente cansados. En su interior se sienten abrumados por un sentido de derrota, de frustración, de inutilidad, de infecundidad. Pero cuando los conozcamos sonreirán con dulzura, sintiéndolo en su corazón. Nos darán las gracias por todo ánimo que se haya otorgado, pero esas palabras pues también causarán eco en su corazón, porque durante años muchas personas han trabajado en vano. El fruto que ha aparecido ante otros que cae con inmadurez, cae pronto, solamente para pudrirse y no reproducirse jamás. Hay muchas personas que, empujadas por el sentido del deber, por la devoción, continúan una y otra vez, pero están terriblemente cansados, casi más de lo que puedan soportar. Una y otra vez se han arrodillado junto a su cama y han clamado a Dios con lágrimas en los ojos. Dios, tú sabes lo vacío que estoy. Tú lo sabes. Aquí la pregunta es, ¿nosotros estamos incluidos en este grupo? ¿Nosotros somos así? Hemos llegado a pensar si habrá valido la pena todo lo vivido, por lo cual nos hemos desgastado. Nos ha pasado por la mente si habrá valido la pena todos nuestros esfuerzos, sacrificios y desvelos. Nos ha pasado por la mente si habremos creído, quizás en vano, una fe, que es una filosofía, como todas las demás. Es en medio de los desiertos de la vida donde nosotros empezamos a reflexionar, a meditar y a pensar como nunca lo habíamos hecho en la vida. Dios le bendiga, hermano. Es en medio de los desiertos de la vida donde empezamos a pesar nuestras decisiones, conductas y convicciones y a considerar sinceramente nuestras prioridades. No debemos quejarnos ni amargarnos cuando atravesemos ese desierto, porque solo nos deprimiremos. Es después de un divorcio cuando valoramos nuestra familia, esposa e hijos. Es después de una dura enfermedad cuando apreciamos verdaderamente la salud y la vida como un regalo de Dios. Es en la cárcel donde valoramos la libertad y el respeto a las demás personas. Es en el desierto donde le damos valor a las cosas verdaderamente necesarias en la vida. Recordemos cuando Moisés huyó de la presencia de Faraón. En el libro de Éxodo 2, versículo 15, dice que porque oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés. Recordemos que él dio muerte a un egipcio. Y Moisés estuvo durante 40 años errante en la tierra de Madián por el desierto. A este hombre, hermanos, que Dios lo había preparado de una manera muy especial, creció en palacio de Faraón. Mas, sin embargo, cuando él creyó que debía darse a su tarea, basándose en una sinceridad genuina y plena, él neutralizó precisamente esa utilidad, porque él se dio a la tarea en vez de entregarse a Dios. Intentó realizar la obra de Dios a la manera del hombre y tuvo que aprender que no era la erudición, sino la relación y el diario vivir con el Señor. No es su habilidad, sino que él pusiese a la disposición de Dios, porque Él es quien capacita al hombre. Moisés comenzó en esa escuela del fracaso. De ahí fue donde salió capacitado. Imaginémonos lo terrible que debió de haber sentido una y otra vez inutilidad. ¿Cuántas veces apoderaría de Moisés ese pensamiento de infecundidad? Nadie llega al desierto sin cruzar por la tierra. Nadie llega a la tierra prometida, sin pasar por el desierto. Un desierto nos invita a reflexionar sobre profundas realidades espirituales. Cuando la desnudez de un desierto
desvista ante nuestros sentidos una frondosidad del mundo material, quizás volvamos nuestros corazones a Dios y tratemos de descubrir lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas. En nuestro mundo que perciben nuestros ojos y nuestros sentidos, hay jardines floridos y pacíficos, pero también hay desiertos físicos y desiertos espirituales. Esos desiertos son poco apropiados para el hábitat del ser humano. No estamos preparados para lidiar con ellos por esas condiciones geográficas extremas. Así, hermanos, llegamos a la conclusión. El Señor nos introduce en ese desierto para enseñarnos a depender de Él y que aprendamos y entendamos que Él nunca nos desamparará. Cuando no percibimos, hermanos, la presencia del Señor, cuando creemos que Él nos abandonó, justo cuando más lo necesitamos, esa es la prueba palpable, indubitable, inequívoca, de que el Señor nos introdujo a ese desierto. Para saber si a pesar del desconsuelo hacemos su voluntad, si aunque estemos tristes o felices hacemos su voluntad, si aunque sentimos que nos oye o no nos oye, hacemos su voluntad. El Señor trabaja con nuestro carácter, porque Él quiere producir seguidores de convicción, con la determinación de hacer la voluntad de Dios, sin importar si estamos alegres o tristes, sanos o enfermos, ricos o pobres, si sentimos o no su presencia. No es anular las emociones, es controlarlas. El sentimentalismo no debe ser lo que guíe nuestras decisiones, sino el conocimiento de la voluntad de Dios y el deseo férreo de ejecutarla. Así que, hermanos, es necesario atravesar por ese desierto para recibir la gracia de Dios. Es ahí donde la persona se vacía de sí misma, donde uno echa de sí lo que no es de Dios, donde ese altar, esa pequeña casa en el corazón, se limpia, se adorna, se barre, para que venga a vivir plenamente la gloria y la presencia del Eterno. Por su naturaleza, el desierto es un símbolo de aflicción y viene acompañado de mucha confusión. No obstante, debemos considerar que en la Biblia Dios dispuso de muchos desiertos a grandes de sus siervos, a muchos de sus siervos, para forjarlos como hombres de fe y despertar en ellos un nuevo amor. De manera que cuando atravesamos ese desierto, si logramos contemplar a Dios, si logramos alabar al Señor, ese desierto se va a convertir en sanidad, en esperanza y en fortaleza. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, no sé qué tipo de desierto estemos atravesando. Lo importante aquí es que el Señor está con nosotros y Él nos llevará a la tierra prometida con propósitos específicos. Miren, hay una anécdota que cierto pasajero iba caminando en el desierto del Sahara y a lo lejos vislumbró una pequeña cabaña que no tenía ventanas, ni puertas, ni techo. Como pudo, llegó arrastrándose y se las ingenió para hacerse una pequeña sombra. Él creía que había llegado el fin. Miró en todas direcciones y contempló una vieja bomba. Fue y accionó la manivela. Únicamente se oía el rechinido, pero no fluía ese líquido vital. Angustioso siguió contemplando en derredor y pudo admirar una botella que la tomó y efectivamente estaba cerrada y tenía agua. La sopló, la limpió y tenía un mensaje que debía de vertir el contenido total de esa botella en la bomba para que él pudiera recibir esa agua de ese pozo. Estuvo en confusión, ¿qué hago? Vierto el contenido total de esa botella, quizás salga agua, quizás no. Si sacio mi sed un instante, o quizás no. Este hombre se decidió por vaciar el contenido total de la botella
Accionó la manivela en esa bomba manual, rechinaba, tronaba y nada. Siguió insistiendo y empezó un chorro a salir, agua cristalina, fría. Sació toda su sed, volvió a llenar esa botella porque era el requisito de dejar llena nuevamente esa botella para otro viajero. Llenó todo recipiente que vio por ahí y sació su sed. Esta ilustración, hermanos, es que nosotros nos lleva el Señor al desierto para vaciarnos del todo a nosotros mismos. No debe haber en nosotros ningún apego terrenal o aquello que nos distraiga del servicio verdadero y genuino a nuestro Dios. Debemos de vaciarnos en nuestro interior para que el Señor nos llene con esos ríos de agua viva. Que el Señor nos llene con esa agua que es constante, de esa agua corriente, de esa agua que simboliza la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Así que esa es la invitación, hermanos, que nos vaciemos totalmente de nosotros mismos y anhelemos la llenura de su Espíritu Santo. Y demos gracias al Señor por el desierto que estamos, o si estamos atravesando, y ahí adoremos a nuestro Señor, que Él nos dará la victoria y nos llevará a esa tierra prometida. Amén. Así les invito, hermanos, que nos pongamos de pie y demos gracias al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos brindas de estar hoy en esta reunión, donde tú eres el centro de adoración, donde tú eres el centro de nuestras vidas. Rogámoste, Señor, que tengas misericordia de nosotros, en nuestra aflicción y tribulación, Señor, en nuestra angustia. Ruégote, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a estar firmes en la fe, mirándote, Señor, y caminando a la meta, Padre mío. Ruégote, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos fortalezcas, nos bendigas, nos permitas a seguir adelante, no importando el desierto que estemos atravesando, mi Señor, sabiendo que saldremos victoriosos para poder contemplar esa tierra prometida, la cual tú nos has, Señor, declarado en tu palabra. Porque te has adelantado, Señor, a hacer y preparar moradas para nosotros, para que donde tú estás, nosotros también estemos, bendito Señor. Ruégote, Padre, que tú nos fortalezcas, nos ayudes y podamos continuar, Señor, en esta vida peregrina, en esta tierra, donde podamos, mi Dios, día a día caminar en el centro de tu voluntad, viéndote fijamente, mi Señor, y esforzándonos a cada instante y a cada momento por hacer tu voluntad, por escuchar tu dulce voz, estar atentos y tener esa voluntad férrea de ejecutar tu mandamiento, bendito Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tener misericordia de nosotros, por liberarnos de esa tierra de esclavitud en su condición de pecado, por atravesarnos por desiertos y por llevarnos, Señor, esa promesa de ir a la tierra prometida, bendito Jesús. Gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes, mi Señor. Gracias por cada uno de ellos, bendito Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, tú nos bendigas, Señor. Tu gracia y tu paz sea con todos y cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, y gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermanos.